Hola amigos, hola hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Hermoso nuestro privilegio una vez más de compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta ocasión, después de mucho pensar, después de mucho meditar y preguntarle al Señor, el Señor puso en mi corazón un mensaje muy sencillo, pero yo estoy seguro que es un mensaje que traerá bendición a tu vida. Y para entrar en el mensaje quiero hacer referencia a unos versículos que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Filipenses en el capítulo 4 y versículos del 11 al 13. Leemos así la palabra del Señor. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido, ponga atención por favor a esta palabrita, he aprendido a estar contento en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando leemos estos versículos, hay un punto importante que Pablo está exponiendo acerca de él mismo, de su persona. Pablo dice, he aprendido. Por eso el tema de esta ocasión lo he titulado El aprendizaje del creyente. Al igual que Pablo, todos los hijos de Dios necesitamos aprender. Muchos consideran que ya llegaron a Cristo, que ya reconocieron al Señor como Señor y Salvador de sus vidas, que ya viven bajo el señorío de Cristo y ya se dan por conformes. Ya no buscan, no aspiran a más. Y tenemos que entender algo, mis amados. La vida del creyente, la vida cristiana que nos lleva a la madurez, que nos lleva a la perfección, es progresiva, es algo que va en aumento. La Biblia dice, irán de gloria en gloria hasta ver a Dios en Sión. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estos versículos y muchos más nos enseñan que nosotros como creyentes tenemos que aprender. Recordemos las palabras de Cristo. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, la humildad, no se compra ni en una tienda ni en un supermercado, ni nacemos con ella. Se aprende. Aprended de mí, dice Cristo. Y el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído de su carta a los Filipenses, dice, he aprendido. Esto nos enseña, una vez más quiero dejarlo en nuestra mente, que nuestro peregrinar por esta tierra es un constante avance progresivo, aprendizaje progresivo. Nunca olvidaré las palabras del amado Pastor Bailey, que en algún momento lo escuché decir, que seguiremos aprendiendo día tras día, y que seguiremos aprendiendo aún en la eternidad. Porque hasta en la eternidad seguiremos aprendiendo. El Señor a través del profeta nos dice, mas alabes en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme. ¿Y cómo lo vamos a conocer? ¿Y cómo lo vamos a entender? Si no aprendemos, si no tenemos una relación directa con Él, si no constantemente buscamos su rostro, si no tenemos intimidad. Hay una frase que yo siempre repito constantemente, de la relación viene la revelación. Si tú quieres ser bendecido con la revelación de Dios a tu vida, tú tienes que tener una relación con Dios en tu vida. Yo no sé si tú tienes un lugar secreto, pero el lugar secreto tienes que buscar. Si lo tienes, gloria a Dios. Si no,
busca tu lugar secreto. Aquel lugar donde tú tengas intimidad, donde tú tengas relación, donde tú puedas hablar con tu Dios, escuchar de tu Dios. Todo esto te va a llevar a tener revelación de Dios. Y al recibir la revelación de Dios, junto con la revelación viene la gracia para que tú aprendas y puedas poner por obra lo que Él te dice. Gloria a Dios por eso. Ahora, volviendo al apóstol Pablo, la carta que acabamos de leer a los filipenses, Pablo está diciendo que ha aprendido. ¿Y qué es lo que ha aprendido? Miren, si vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo que escribe en el capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice algo muy interesante. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Oiga bien lo que sigue diciendo. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo aprendió, Pablo fue instruido en la palabra. Y en el tiempo de Pablo lo que existía nada más era el Antiguo Testamento. Pero lo hizo ¿a dónde? A los pies de Gamaliel. Esto nos habla de que hay siervos de Dios que son llamados al magisterio, a ser maestros de justicia. Dios los llama y les da el llamado, el ministerio, la vocación, les enseña a enseñar, valga la redundancia. Siervos del Señor, de los cuales tú y yo podemos aprender. Maestros de justicia que nos enseñan las verdades de Dios. Pablo lo hizo a través del Gamaliel, pero Pablo también más adelante vamos a ver que tuvo otro maestro. Pero ahora por lo pronto, detengámonos en este momento a ver que hubo un maestro de justicia, un Gamaliel que le enseñó las escrituras a Pablo y que le permitió entonces a Pablo seguir progresando en la instrucción y ir a enseñar a otros. Pablo, maestro de justicia, pero recibió también el llamado por medio de lo que él aprendió y fue instruido por otros maestros. Ahora bien, Pablo dice en Gálatas capítulo 1 y versículo 12, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando leemos el testimonio completo de Pablo que encontramos en el libro de los Hechos, vemos que Pablo fue llevado al desierto de Arabia y por muchos años fue instruido por la revelación que el mismo Jesucristo personalmente le dio. Por lo tanto, esto nos muestra que el mejor maestro que podemos tener nosotros es el maestro de maestros, Jesucristo el Señor. Ahora, ¿cómo pudo Pablo recibir la instrucción de parte de Jesucristo, la revelación por parte de Jesucristo? Sencillo. Pablo tenía intimidad con Jesucristo. Pablo tenía relación con Jesucristo. Pablo buscaba el rostro de Jesucristo. Entonces, además de haber aprendido a través del maestro Gamaliel, ahora lo más importante, aprendió a los pies de Cristo. Y entonces, estas dos formas o estas dos maneras nos inician en el camino de ir aprendiendo, de ser instruidos. Miren, a mí me emociona mucho pensar lo que dice el Salmo 16, que nuestra conciencia es instruida por el Espíritu de Dios, aun cuando estamos dormidos. Dios se vale de 1000 maneras para instruirnos, para enseñarnos.
Cuando leemos de muchas maneras habló Dios a través de los profetas sus siervos, pero hoy nos habla a través de Jesucristo. Aleluya. Jesucristo es el mejor maestro que podemos tener, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que anhelar, desear estar en su presencia, preguntarle. Hermanos, con toda confianza, hay personas que hablan con el Señor con aquella cosa y no, háblale como al papito lindo que tienes. Él es nuestro Abba, nuestro papá, con toda la confianza. Exponle lo que dudas en tu corazón, exponle la necesidad de lo que quieres saber y Él te va a responder. En su misericordia Él está pendiente de ti. Eso es lo más importante que tú debes de hacer. El Maestro de Maestros, Jesucristo, está esperando por ti para que lo busques y recibir de Él. Pablo dice, yo lo que sé, yo lo que estoy enseñando, yo lo que te estoy transmitiendo a ustedes, no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, lo aprendí de Jesucristo, de la revelación de Jesucristo el Señor. Una forma más que tenemos que tener presente en nuestro aprendizaje. Leímos en un inicio Filipenses 4:12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo nos muestra que hay que aprender a vivir humildemente. Pero mucho ojo a lo que voy a decir. Vivir de manera humilde no significa en ningún momento que tú te desvalorices. Tú tienes una identidad, eres un hijo de Dios, estás sellado por el Espíritu Santo. Ser humilde no significa que te desvalorices. Yo no valgo nada. Muchos dicen, yo no valgo nada. Yo soy un cero a la izquierda. Yo no sirvo para nada. Por favor, hermano, por favor, hermana. Eres un hijo de Dios. Tu vida vale la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el más grande tesoro que tienes. Tu identidad está como hijo de Dios. Dejaste de ser una criatura para venir a ser un hijo de Dios. No te desvalorices. Aprende a vivir con humildad, a reconocer que todo lo que eres y que todo lo que tienes, lo tienes por Dios. De manera humilde recibiste de Él. Entonces, de esa manera, reconoce y dale el lugar que le corresponde a Él. Humilde sí, pero no desvalorizado. Ahora bien, sé vivir humildemente, ¿verdad? Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Hermanos, ser humilde, ser honrado, no puede permitirnos caer en el orgullo. Lo contrario a la humildad es el orgullo. Y no hay peor situación que el que vive del orgullo. Orgulloso, prepotente, altanero, viendo por encima del hombro a los demás. Eso no es lo que Dios enseña. Vivir humildemente significa ser honrado y no caer en el orgullo. Saber reconocer que todo lo que tienes, como decía hace un momento, lo tienes porque del cielo te ha sido dado. Nada de lo que tienes lo has tenido. Muchos dicen, no, yo trabajé toda mi vida, 50 años tengo trabajando y de sol a sol, y lo que he logrado, lo he logrado con mis uñas. Sí, yo te digo que sí, tienes razón, pero yo te pregunto, ¿quién te dio la inteligencia para hacer tu trabajo correctamente? ¿Quién te dio el esfuerzo y la gracia para realizarlo y sacar provecho y sacar fruto? ¿Quién te dio la oportunidad de prepararte en una universidad para trabajar? ¿Quién te dio la inteligencia para poder poner por obra lo que aprendiste?
Nada de lo que tienes, lo tienes solamente por ti, por tu esfuerzo. Dale gloria a Dios que ya hiciste todo eso. ¿Por qué? Porque obedeciste a lo que Dios te dio. Administraste lo que Dios te dio de manera correcta. Humildemente y honradamente, sin caer en el orgullo. No te sientas por encima de los demás. Dios no hace acepción de personas. Hay personas que creen que lo saben todo. Siempre están viendo defectos en los demás. Y eso no es lo que Dios nos habla. Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que no seamos orgullosos. Eso es lo que nos pide el Señor. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Ese es el aprendizaje del creyente. El mismo versículo nos dice: sé tener abundancia en todo y por todo soy enseñado. Tener abundancia sin vanagloria. Yo tengo de todo. Miren, yo el carro último modelo que acabo de comprar. Mi casa, la alacena siempre está llena. Gloria a Dios. Pero lo tienes no por tu propia capacidad. Lo tienes porque lo has recibido de parte de Dios. A tener abundancia sin vanagloria. No te des un lugar que no te corresponde. El lugar que tienes, lo tienes porque Dios te ha puesto ahí. Eso es lo más importante que tú tienes que tomar en cuenta. Este versículo tiene mucho que decir. Dice: sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Pablo no se está quejando. Pablo dice que así como tiene abundancia y reconoce que lo que tiene lo tiene de parte de Dios, también ha habido tiempos en su vida en los que ha tenido escasez, y que cuando ha tenido escasez no se ha quejado, porque Dios siempre está ahí, presto para ayudar y para dar. Hermanos, tenemos que entender algo. Dios nunca, jamás te va a dar lo que tú no necesitas. Nunca, jamás te va a dar más de lo que tú necesitas. Él te va a dar justo lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Nosotros podemos pretender querer mucho o muchas cosas, pero Dios sabe qué nos conviene. Dios sabe qué es lo que tenemos que tener, lo más indispensable. Y sin quejarnos. A veces la gente se queja porque dice: tengo escasez. ¿Y de dónde? Pero si yo te veo que tienes un carro, que te mueves, que a tu familia no le falta nada, que tus hijos están estudiando. Y tú les dices: pero es que yo quiero un carro de último modelo, 0 kilómetros de agencia. Pero dale gracias a Dios que tienes carro. Hay muchos que no lo tienen. No te quejes. No te quejes. Tenemos que entender que debemos aprender a vivir sin quejarnos. Ahora, tú quieres progresar, no está mal. Tú quieres llegar a tener un carro último modelo, no está mal. No me malentiendas. No estoy tratando de decirte que haces mal en querer tener un carro de último modelo. Pero pídeselo al Señor, que Él sabe si te lo da o no te lo da. Si conviene o no conviene. Eso es tener una vida sin quejas. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es parte del aprendizaje de un creyente. Ahora bien, vámonos a otro pasaje del apóstol Pablo cuando escribe a su hijo espiritual Timoteo en su segunda carta, capítulo 4 y versículo 13. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Recordemos que en aquel entonces los libros
o la palabra de Dios estaba escrita en pergaminos, en rollos. Y Pablo lo que le dice a su hijo Timoteo, que le traiga el capote, pero que también le traiga los libros y especialmente los pergaminos, es decir, la palabra de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Acaso Pablo, como lo habíamos visto al principio de este mensaje, no había estudiado y aprendido a los pies de Gamaliel? ¿Acaso Pablo no había estudiado y aprendido por revelación de Jesucristo? ¿Y por qué ahora le dice a Timoteo, tráeme los pergaminos? Esto te enseña a ti y a mí que nuestro estudio nunca nos debe dejar por satisfechos. Siempre debemos de anhelar más. Dios, mis amados hermanos, no tiene límites. Dios hoy mismo en un versículo nos dice algo, nos enseña algo, y mañana ese mismo versículo nos revela otra cosa distinta. Dios no tiene límites, los limitados somos nosotros. Y es hora de que pongamos por obra la palabra de Dios. Yo no sé, yo ya perdí la cuenta las veces que he leído la palabra de Dios completa. Desde el año 90, hace 30 años, casi 31, voy para 31, que le rendí mi vida al Señor y empecé a estudiar su palabra. Nunca te des por satisfecho. Otro error que cometemos. Anuncian que va a predicar X persona y dices tú, no, a mí no me gusta cómo predica esa persona, no voy a ir al culto. O sea que tú estás yendo al culto por la persona y no por Dios. Dios se puede valer de 1000 personas para hablar a tu corazón y puede usar al más humilde como al más docto y instruido para enseñarte algo. A veces las lecciones más importantes que recibimos en nuestra vida, las recibimos de aquellas personas que Dios utiliza y que nunca pensamos que pudieran enseñarnos algo. Nunca te des por satisfecho, nunca te des por vencido, nunca te des por completo. Avanza, estudia, pon por obra la palabra de Dios. Esa es mi exhortación en esta hora. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón que hoy trajera para tu vida y para la misma mía, mi propia vida. Tengo que recordarme a mí mismo todos los días. No te des por satisfecho. Hazte un plan de lectura diaria. Estamos iniciando el año. Hazte un plan de lectura diaria de la palabra. Hay gente que cree que el devocional solo es orar. No. Es orar, pero también es leer y meditar. Pero sobre todas las cosas es pedir la gracia de Dios para poner por obra lo que acabas de leer. Hazte un plan, hay muchas formas. Yo te puedo decir el plan que a mí me satisface y me llena, pero a lo mejor tú tienes otro. Hay muchos planes que circulan en las Biblias, en las versiones de la Biblia que nos enseñan. Hay gente que le gusta leer desde el primer versículo de Génesis hasta terminar el último versículo de Apocalipsis. Hay gente que divide la Biblia en 3 partes. Empieza con Génesis, con un capítulo de Génesis, lee un capítulo de Job y lee un capítulo de Mateo. Y ahí va avanzando día tras día con 3 capítulos cada día. Pero yo quiero decirte algo importante. No te pongas solo la meta de leer un capítulo o 3 capítulos diarios, porque a veces lo hacemos de manera metódica, rutinaria. Tú lee la palabra y si en algún momento un versículo, una palabra brota, brinca en tu corazón, te estremece y sientes que Dios te quiere hablar, cierra la Biblia, dobla tus rodillas y órale al Señor y pídele que te revele por qué sentiste eso, qué es lo que te está tratando de decir el Señor. Es muy común que encontremos en los salmos una palabrita que abajo al finalizar un versículo dice Selah. Esa Selah significa pausa. Es un semáforo en rojo que te dice detente, medita. La palabra de Dios tiene que meditarse.
No lo leas como un libro cualquiera, no lo leas como una rutina hasta que termine. Ya terminé los 3 capítulos, ya, suficiente. No, a lo mejor hoy leíste 3 capítulos, pero mañana tienes que leer uno solo y con uno solo tienes para meditar. Pero propóntelo. A lo mejor empezaste a leer desde Génesis. Y vas versículo tras versículo hasta terminar el libro de Génesis y luego sigues con Éxodo, etcétera, 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 etcétera. Y así llegas hasta final de año con Apocalipsis. Yo te puedo decir lo que a mí me ha servido, pero a lo mejor a ti no te sirve, a ti te sirve otra forma. Lo que es importante es que ni tú ni yo nos demos por satisfechos, que sigamos aprendiendo, que sigamos estudiando, sin darnos nunca por vencidos. Sea lo que estemos haciendo. Pablo le dijo a Timoteo, tráeme los pergaminos, tráeme los libros. Pablo quería seguir estudiando, meditando. Y vaya que era el apóstol Pablo. ¿Qué nos queda a nosotros, mis amados hermanos? Ahora, el libro del Deuteronomio, el 5º libro del Pentateuco, en el capítulo 33, versículo 3 nos dice algo. Aún amó a su pueblo, está hablando del Señor. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron sus pasos, recibiendo dirección de ti. Se aprende tomando el ejemplo del Señor. Y si tú no sabes ¿qué haría el Señor? Pregúntaselo al Señor en determinada situación. Si tú estás necesitado de dirección, si tú quieres saber qué hacer, cuál es la perfecta voluntad soberana, buena y agradable del Señor, pregúntaselo. Volvemos a lo importante. Volvemos al pensamiento de la relación con Dios. El pueblo al cual Dios amó tenían muchos consagrados a Dios que siguieron los pasos de Dios y recibieron dirección de Dios. Cuando tú estés en un dilema, dile, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? O más bien, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como le dijo el apóstol Pablo a Jesucristo cuando fue derribado por aquella luz intensa camino a Damasco. Después de preguntarle, ¿quién eres, Señor? Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, si sabes lo que quiere que Dios que hagas, pregúntale cómo lo hago. El mejor ejemplo que podemos tomar es el ejemplo de Dios. Es el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo se fue después de haber resucitado al Padre, pero está sentado a la diestra del Padre intercediendo constantemente por ti y por mí. Y no nos dejó solo, nos dejó a su Santo Espíritu, nuestro Consolador prometido, el Paracletos, el que siempre va a nuestro lado, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos santifica y consagra. Ese es el Espíritu Santo. Dice que ese pueblo de Dios recibió dirección de Dios. Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el ejemplo de Cristo, aprender de Él. El aprendizaje del creyente debe de ir en la misma vía en que Cristo lo hacía. Cristo nos enseña, por ejemplo, que Él se levantaba muy temprano en la mañana cuando todavía estaba oscuro y se iba al monte a orar, a tener intimidad y relación con el Padre. Cristo todo el día trabajaba en su ministerio, todo constantemente el día completo. Y cuando llegaba en la noche, muchos llegaban a Él para que los sanara, para que los liberara, para pedirle. Y sin embargo,
Jesucristo no decía en la madrugada, ay, estoy muy cansado, ayer estuve todo el día, me tuvieron hasta tantas horas de la noche. No, Cristo se levantaba muy temprano y de madrugada iba al monte a orar. Y eso nos enseña a ti y a mí que también tenemos que hacer lo mismo. El salmista dice que Dios, el que lo busca de madrugada, lo encuentra. El que lo busca de madrugada lo encuentra. La mejor hora que tú puedes tener para orar es la madrugada, cuando todo el mundo está en silencio, en quietud. Tomemos el ejemplo del Señor. Puse el ejemplo de la oración, pero pudo haber sido de muchos más ejemplos. Cristo es un manual de vida, Él es la verdad, Él es la vida. Él en sus 3 años y medio de ministerio nos enseñó cómo manejar nuestra vida bajo su señorío. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pablo aprendió de eso. Aprendió además de la palabra del Señor. Miren lo que le dice a Timoteo. Toda la escritura, estoy leyendo 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, mis amados! Toda la escritura, hasta la última coma y el punto que tú tengas en alguna letra, es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de ser el hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios ha preparado todo para tu vida y la mía. Dios está expectante, esperando tu presencia delante de Él, buscando su rostro, buscando su voluntad, queriendo hacerla, queriendo ponerla por obra. Y te voy a decir algo. Para cuando tú reconociste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tienes que tener en mente que no fue en ese tiempo que Cristo te vio. Cristo ya te había visto desde el vientre de tu madre, ya tenía un plan, ya tenía un propósito, ya tenía un plan para tu vida, para que tú desarrollaras, para que tú hicieras, para enseñarte, para inspirarte, para hacerte perfecto. Y cuando hablamos de perfección, tenemos que entender el término perfección. Un día alguien me dijo, pastor, pero yo no puedo ser perfecto, solo Dios es perfecto. Nosotros somos humanos y los humanos somos imperfectos. Y el Señor puso en mi mente y en mi corazón un ejemplo muy sencillo para entender la perfección de Dios sin entrar en mucha teología ni mucha profundidad. Te voy a decirles lo siguiente. Un bebé nace en este momento. Ese bebé nació completo. Ese bebé nació con sus 2 ojitos, con su nariz, con sus 2 fosas nasales, con su boca, con sus 2 orejitas y oídos, con sus 2 piecitos, con sus 2 manos, con sus órganos vitales perfectamente bien en su lugar y funcionando perfecto después de 9 meses en los que la madre lo llevó en el vientre. Yo te pregunto, ¿ese bebé es perfecto? Y yo estoy seguro que tú me dirás sí. Ahora yo te digo otra cosa. Si pasan 5 años y ese bebé se queda como cuando el día que nació, ¿sigue siendo perfecto? No, por supuesto que no. Entonces, perfecto es. Tú serás perfecto, yo seré perfecto en la medida que viva lo que Dios me ha revelado hasta el día de hoy. Probablemente mañana me revele otra cosa, pero lo que me revele mañana, si no lo pongo por obra, ya no soy perfecto.
Yo tengo que vivir a la luz de lo que Dios me revela día por día a mi vida. Él conoce todas las áreas de mi vida. Él conoce todas mis necesidades. Él conoce todo lo que yo necesito. Y Él me lo da. Pero para ser perfecto, tengo que ir día tras día. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Esa es la perfección. Y Dios ha preparado toda buena obra para los que le aman. Pablo aprendió de la palabra del Señor. Y yo quiero exhortarte en esta hora para que aprendas día con día de la palabra del Señor. No digas, el año pasado leí la Biblia completa, ya este año no la leo. Vuélvela a leer. Inicia un método distinto. Si el año pasado leíste dividiendo la Biblia en 3 partes, hoy lee un capítulo del Antiguo y un capítulo del Nuevo Testamento. Y así vas avanzando. El próximo año buscas otro método. Hay muchos métodos. Hay incluso algunos métodos que te ponen los versículos que tienes que leer día tras día para leer la Biblia completa en un año. Hoy, la tecnología nos permite decir no a nuestros hermanos y a la gente, mira, abre tu Biblia. Ahora le decimos, prende tu Biblia, porque todos tenemos una Biblia en el celular. Y solo es cuestión de encender el celular. Y tenemos nuestra Biblia a la mano. No tenemos que andar viendo las noticias del día o los mensajes que me mandaron antes que la palabra de Dios. Levántate y agarra tu celular, pero no para ver mensajes, no para ver noticias, sino para ver y leer la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que seamos perfectos. Él nos pide. Y te voy a decir algo más. Dios nunca nos va a pedir algo si no nos da la herramienta que necesitamos para que nosotros podamos hacerlo y complacer su corazón. Todo lo que Dios te pida, primero lo hizo Él. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y después te manda a amar, así como Él te ama. Primero Él te amó y por eso tú lo amaste a Él y con ese mismo amor puedes amar a los hermanos. Dios te manda ser siervo de todos, pero Cristo vino y primero fue Él siervo de todos. Dios nunca te va a pedir algo que nunca haya hecho por ti. Y además nunca te va a pedir algo que hagas mientras no te dé la herramienta o las herramientas que tú necesitas para poderlo hacer. Dios es tu proveedor. Dios da todo. Y cuando decimos que Dios es tu proveedor, no solo nos referimos a lo económico. Ciertamente lo es en lo económico, pero también es en estos aspectos. Y Pablo aprendió de la palabra del Señor. Yo te exhorto a que tú también aprendas de la palabra del Señor. Y para ir concluyendo el mensaje, todo esto que hemos visto hasta ahora, este aprendizaje de Pablo constantemente viviendo en humildad, viviendo sin arrogancia, sin altivez, sí, viviendo de manera en la escasez y en la abundancia, conforme, con contentamiento, nos lleva a un resultado, nos lleva a un final. Y antes de mostrarte cuál es ese resultado de hacer todo lo que Pablo hacía, yo quiero recordarte algo. Cuando vamos al Cantar de los Cantares, el libro maravilloso del Cantar de los Cantares que nos habla de la Sulamita, que es figura de la iglesia, y de Salomón, el rey, que es figura de Cristo. Fíjate cómo la Sulamita fue progresando
y ahí está la palabrita del mensaje, progresando en su caminata, en su perfección. Mira esto, te vas en el capítulo 2 de Cantar de Cantares y la Sulamita declara, mi amado es mío y yo soy de él. Un egoísmo total. Él es mío, después yo soy de él, pero primero él es mío. Posesiva. ¿Y cuántos cuando llegamos a Cristo? No, es que ya Cristo es mi Señor. Ajá. ¿Y por qué no dijiste, yo soy su siervo primero? Su discípulo. Y cuando te vas más adelante al capítulo 6, la Sulamita ya ha avanzado en su crecimiento un poco. Y ya no dice, mi amado es mío, yo soy de él. Dice, yo soy de mi amado y él es mío. Cambió un poquito la situación. Sigue teniendo un poquito de egoísmo, pero ya menos, porque ahora dice, primero dice, yo soy de mi amado. Ya no es él primero que sea mío, sino que yo ahora soy de él y entonces él es mío. Pero fíjate lo que dice al final del capítulo 7. Mi amado, yo soy de mi amado y en mí tiene contentamiento. ¡Wow! ¿Cómo va madurando la Sulamita en su relación con Cristo? ¿Cómo va madurando la iglesia en su relación con Cristo? Más aún voy a ir más lejos. ¿Cómo vamos madurando nosotros en nuestra relación con Cristo? Vamos avanzando en nuestro aprendizaje para llegar el momento en que podamos decirle al Señor, Señor, yo te pertenezco, yo soy tuyo y tú te contentas conmigo. Yo busco agradar tu corazón, yo busco hacer lo que tú me quieras decir que haga y yo quiero hacer tu voluntad perfecta. Y eso es muy importante que lo tengamos. La Sulamita dijo, yo soy de mi amado y en mí tiene contentamiento. Busquemos ser de nuestro amado Jesús, Señor y Salvador nuestro, y que Él tenga contentamiento con nosotros. Pablo, volviendo al apóstol Pablo, termina enseñándonos que todo este aprendizaje del que hemos venido mostrando en la vida de Pablo y que tenemos que aplicar en nuestra vida, todos estos formas de vivir, estilo de vida de Pablo, lo llevó al final de su vida a declarar lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Mi pregunta para ti y para mí mismo es, ¿amamos la venida del Señor? ¿Estamos expectantes sabiendo que pronto vendrá? ¿Que su venida está más cerca que nunca? ¿Que estamos ante el mayor avivamiento que va a tener la iglesia o que ha tenido la iglesia desde el inicio del mundo y de del ser humano? ¿Puedes decir tú, hasta hoy soy perfecto? Hasta hoy he peleado la buena batalla, hasta hoy he acabado la carrera, hasta hoy he guardado la fe, hasta hoy está guardada la corona de justicia para mí, la que me dará el Señor en aquel día. Es tiempo, hermanos, de poner un semáforo en rojo, hacer meditación y pensar, ¿estoy haciendo lo que debo de hacer? ¿Estoy aprendiendo lo que Dios quiere que aprenda? De lo contrario, corrige y sigue tu camino. No te detengas, no desfallezcas, no tires la toalla. Dios está queriéndote ayudar, pero recuerda que Dios es un caballero y que Dios respeta tu libertad, que Dios jamás te va a abandonar, que Dios quiere lo mejor para ti. Eres su hijo, soy su hijo, ¿cómo no va a querer lo mejor?
Tú que eres padre de familia, yo que soy padre de familia, ¿acaso no pretendemos lo mejor para nuestros hijos? A veces de manera equivocada, a veces de manera errada, pero buscando el bien de nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es perfecto, que es santo, que es eterno, que no se equivoca y que lo que promete lo cumple? Hermanos, es momento ya de empezar a caminar como Dios nos manda. Es momento de ir avanzando. Es momento de ir madurando. Es momento de ir perfeccionando nuestro caminar para alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Pablo nos enseña en estos versículos que yo acabo de leer desde el principio y que he meditado uno por uno, pedacito por pedacito, lo hemos desglosado. Yo quiero terminar ahora con una oración por ti, con una oración leyendo estos versículos y pidiéndole al Señor que nos permita por su gracia poder poner por obra, porque termina Pablo estos versículos diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te voy a pedir que leas conmigo estos versículos, que medites en ellos y que te comprometas con el Señor a hacer tu devocional de mañana y de pasado sobre ellos y los días que sean necesarios. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Inclina tu rostro ahí donde estás y acompáñame, ora conmigo por favor. Amantísimo Padre Celestial, hoy entiendo, Señor, que mi vida depende de mi progresión hacia la madurez y que tú deseas que yo madure, que yo perfeccione mi caminar, que tú quieres que yo sea humilde, que tú quieres que yo sepa vivir en la abundancia como en la escasez, que tú quieres que yo sepa aprender en cada circunstancia lo que tú me quieres demostrar. Que tú cuando permites algo que a mi simple vista humana no me conviene o me lastima, no lo haces con esa intención, lo haces con el único propósito de bendecirme y enseñarme, probarme. Señor, hoy entiendo que tener fe en ti no es entenderte. Tener fe en ti es obedecerte. Y yo quiero obedecerte. Yo te bendigo a ti, hermano, a ti, hermana, para que el Señor por su gracia te permita poner por obra estos versículos que acabamos de meditar en este tiempo. Que te revele su verdad, que te llene de su sabiduría, de su conocimiento, de su perfecta voluntad agradable y buena, y que tú puedas ponerla por obra y des mucho, pero mucho fruto para glorificar el nombre de Cristo. Hazte acompañar por su Santo Espíritu. Yo te bendigo para que, tomado de la mano de su bendito Espíritu Santo, tú puedas caminar hacia la perfección y vayas de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Que tu senda sea como la senda de los justos, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oro al Padre en el nombre de Jesús y bajo el impulso de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.